tema de ahora vamos a hablar un poco de el Evangelio, el poder de Dios. Nos vamos a ir a Romanos. Romanos 1. Romanos 1:16. De hecho, ¿verdad? La versión Reina Valera pone ahí como un subtítulo que es el poder del Evangelio. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. La carta a los romanos fue escrita por el apóstol Pablo cuando él se encontraba en la ciudad de Corinto, alrededor del año 56 después de Cristo. Si nosotros vemos el contexto, Pablo le está escribiendo a una iglesia que está en la capital del imperio. O sea, tenemos que entender eso para poder asimilar lo que esta carta, que es la carta teológicamente más extraordinaria de Pablo, aunque todo es palabra de Dios, pero si solo tuviéramos Romano, fuera suficiente para que nosotros entendiéramos el Evangelio. Pero estando en Corinto, Pablo le está escribiendo a esa iglesia que está en la capital del imperio con todo lo que ello conlleva. O sea, una ciudad grande, una ciudad cosmopolita, una ciudad netamente llena de pecado. Ahí, en esa ciudad, estaba una iglesia cristiana, una iglesia con creyentes, una iglesia con convertidos genuinamente y que estaban mostrando que eran realmente creyentes. La iglesia de Roma no fue fundada por ningún apóstol, no fue fundada por Pablo. O sea, de hecho, Pablo en su carta le dice que él tiene el deseo y quiere ir a visitarles. El anhelo de Pablo era ir a visitar y poder compartir su enseñanza apostólica hacia esa iglesia. Se cree que la iglesia de Roma fue fundada por aquellos judíos que llegaron en aquella celebración de Pentecostés, cuando fue derramado el Espíritu Santo en el aposento alto, y fueron transformados, y de ahí fueron a sus ciudades natales, y se cree que por ahí fue que se fundó esa iglesia. El versículo que vamos a estudiar en esta mañana realmente es como un resumen de esta carta. Es un resumen de la tesis o del tema central que Pablo va a expresar y va a describir. O sea, este versículo es el resumen y de ahí empieza Pablo a desmenuzar todo ese versículo durante su carta. La primera pregunta que nos debemos de hacer es, ¿qué es el Evangelio? La palabra que utiliza Pablo es evangelium. Realmente entonces es una transliteración de esa palabra griega, que significa buenas noticias, significa alegres nuevas. Es decir, las buenas nuevas del reino de Dios, es decir, las buenas nuevas de salvación a través de Cristo y recibidos por fe, sobre la base de una muerte expiatoria que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Esas buenas noticias son aquellas que dicen que el amor de Dios se derrama sobre los pecadores y que les da la oportunidad de poder reconciliarse con Dios y dejar de ser enemigos de Dios. Es una obra y es una buena noticia porque es una obra completa. No hay más nada que agregar, no hay más nada que hacer, porque la obra de Cristo, el Evangelio, esas buenas nuevas de salvación, Cristo las completó. La salvación es completa en Cristo. El ser humano no puede hacer nada. También utilizaban esta palabra los romanos para informar o un informe favorable de un mensajero. Cuando, recordémonos que no había internet, ¿verdad? Nos mandaban un WhatsApp y rapidito se daban cuenta. Cuando el imperio tenía sus guerras, y miren que las tenía un gran montón de veces, iban y si había ganado esa batalla, si había ganado esa guerra, mandaban a un fulano para que fuera a la ciudad
y que llevara esas buenas noticias. Entonces, eso era el evangelio. Entonces decía, hey, ganamos. Hubieron un montón de derrotas, pero conquistamos aquellas tierras y fue dura, pero ganamos. Esa era la buena noticia. Y también esta misma palabra se utilizaba para expresar la buena noticia del nacimiento de un heredero, del nacimiento del heredero del rey. Entonces, si nosotros vemos todo el contexto o lo que los romanos estaban recibiendo cuando Pablo les dice evangelio, ellos sabían de qué les estaba hablando Pablo. Sabían que era una buena noticia, que esa batalla que el ser humano había perdido en Edén por caer en el pecado y reconocer y darle todo eso que había recibido de parte de Dios a Satanás, las buenas nuevas que le estaba diciendo Pablo era, hey, miren, esa guerra que ya estábamos, no había nada que hacer. Hay una buena noticia y es el evangelio, esas buenas noticias y esas buenas nuevas de salvación. El evangelio, por lo tanto, no es para exaltación del ser humano, y eso lo debemos de comprender bien. El evangelio no da cabida para el orgullo del ser humano. De hecho, el orgullo es la piedra o es el bloque que más entorpece que una persona pueda reconocer a Jesús como Señor y como Salvador. El evangelio no es para declarar, el evangelio no es para reclamar ni arrebatar, porque el evangelio no es humano. El evangelio y las buenas noticias es divino y es de parte de Dios. De hecho, cuando inicia su carta, Pablo está diciendo el evangelio de Dios, dando a entender de que el ser humano no tiene absolutamente nada que hacer en este asunto, no tiene nada que ver, porque este evangelio es exclusivo de Dios. Y por lo tanto, nosotros no lo podemos arrebatar, nosotros no lo podemos reclamar, nosotros no podemos declararlo, porque es de Dios. El evangelio no es para hacerse rico. El evangelio no es ni siquiera para hacernos sentir bien. El evangelio es para la gloria de Dios. La salvación del ser humano no es para que nosotros disfrutemos, aunque de hecho sí lo disfrutamos. Pero el objetivo primario, o el objetivo principal por el medio del cual Dios salva al ser humano es para la gloria de su nombre, es para la exaltación de su nombre, no es para el ser humano. Y no es el evangelio, no es pensar que Dios está obligado a bendecirnos. Porque muchas veces vemos, y hoy con esas corrientes que no tienen nada de nueva, ¿verdad?, sino que son viejas, que quieren suplantar el verdadero evangelio, vemos que muchas veces enseñan que Dios está obligado a. Con lo único que Dios está obligado es consigo mismo. Y cuando Dios nos bendice, y cuando Dios nos regala algo, y cuando Dios nos prospera, es porque está obligado con su propia palabra, y está obligado con su propia promesa. Ayer nuestro pastor de jóvenes nos enseñaba acerca de Jacob, cómo Dios le cambió el nombre. Dios estaba obligado no meramente con Jacob, Dios estaba obligado no tampoco con Abraham, Dios estaba obligado con su promesa. Estaba obligado con su palabra, porque Él había declarado que en Él iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Por eso es que Dios crea el evangelio, crea las buenas noticias de salvación. Dios no está para cumplir nuestros deseos. El evangelio no es para cumplir los deseos del ser humano. El evangelio no se trata de mí. El evangelio se trata de la gracia soberana de Dios y del favor de Dios hacia el ser humano que no tenía ningún remedio. Es el favor y la gracia que Dios muestra para con el pecador. Y esa, hermanos, es una gran noticia. Esa es una buena noticia. Esa es la mejor noticia que el ser humano puede recibir, que Dios está reconciliándonos con Él. ¿Pero en quién? En Cristo Jesús. Es la única forma en que nosotros podemos ser librados de la ira y del castigo eterno. La gran noticia es esta, que el Dios Todopoderoso, ese Dios creador, ese Dios sustentador, ese Dios que tiene todo el poder y que es el único que lo tiene para poder salvar al ser humano, de poder perdonar
a la raza caída, de darnos la oportunidad de ser salvos. Cuando Pablo le está diciendo el evangelio, los hermanos de la iglesia de Roma están diciendo, hey, realmente son buenas noticias. Realmente son buenas noticias. Y nosotros vamos a ver en este texto algunos por qué que menciona Pablo. El primero es, porque no me avergüenzo del evangelio. Pablo está diciendo, miren, no me avergüenzo de dar esas buenas noticias. Así como aquel fulano que iba y que estaba expectante de que habían ganado la guerra y iba con el pecho, ¿verdad? Así, inflado. ¡Ey, ganamos! Contrario fuera, ¿verdad?, que hubiesen perdido y con la cabeza para abajo, temeroso, porque llevaba malas noticias. Pero Pablo está diciendo, hey, yo no me avergüenzo del evangelio porque estas verdaderamente son buenas noticias. La palabra que utiliza ahí es epaiskunomai, que significa temor o vergüenza, que impide que una persona lleve a cabo algo. Porque no me avergüenzo. Pablo estaba diciendo, miren, no tengo temor, no tengo vergüenza de proclamar esas buenas noticias, de proclamar el evangelio. Volvamos al contexto histórico en el cual está escribiendo Pablo. El cristianismo no era nada popular en ese entonces. Los creyentes eran falsamente acusados de muchas cosas. Por eso es importante que nos traslademos hacia esa época para comprender, porque aquí en Occidente cualquiera dice que es cristiano. ¿Sí? Hay cantantes ahí que dicen, no, es que tengo un pastor ahí y nosotros vemos que anda en otro lado, ¿verdad? Y nada que ver con el evangelio. Aquí en Occidente es fácil. En ese momento histórico, los cristianos, los creyentes verdaderos, eran falsamente acusados como ateos. Porque si vemos en la antigua Grecia era un montón de dioses. Es más, ¿verdad? Pablo, Lucas describiendo un viaje de Pablo a Atenas, dice que había en toda esa ciudad un montón de altares y un montón de dioses. De hecho, también los romanos tienen su panteón de un montón de dioses. Pero cuando el creyente, los cristianos de ese entonces, de la iglesia primitiva, decían que solo había un Dios creador de todo lo que existe, eran considerados como ateos, porque solo creían en un único Dios. ¿De qué más eran acusados nuestros hermanos? Eran acusados de caníbales, porque cuando conmemoraban la Santa Cena, el sacramento de la Santa Cena, y decían de que este es mi cuerpo y este es mi sangre, la gente pensaba que mataban niños, ¿verdad? Que sacrificaban niños y que ese era un ritual y que lo despedazaban y se comían esa carne de ese niño y se bebían esa sangre. Entonces eran falsamente acusados como caníbales. Otras acusaciones les decían ignorantes. Y muchas de esas todavía, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos escuchado de que, no, ¿verdad? Sí, que el cristiano todo cree y es un gran ignorante, ¿verdad? Cuando realmente no lo es. Un escritor, miren lo que decía en el siglo II, o sea, cerca de cuando Pablo escribió. Celso escribía, que ninguna persona culta se acerque, nadie que sea sabio y sensato, porque nosotros consideramos malignas todas las cosas de este tipo. Pero si un hombre es ignorante, si a alguno le falta juicio y cultura, si hay algún necio y tonto, caiga el tal deprisa en el cristianismo. Eso era lo que consideraban al cristiano, al creyente. En ese contexto, Pablo está diciendo, miren, no me avergüenzo. No me importa de todo lo que diga la gente. No me importa que digan que soy un ignorante, no me importa que digan que soy un loco, no me importa que digan que soy un cuadrado, no me importa que digan que no disfruto lo que los demás hacen. Pablo está diciendo, no me avergüenzo de todo eso.
No me avergüenzo del Evangelio. Este mismo escritor Celso decía, acerca de los cristianos podemos decir, por lo que vemos en sus propias casas, que son tejedores, remendones y curtidores, la clase de personas más vulgares e incultas. Ese era el concepto que tenían del cristiano. Pero Pablo decía, no me avergüenzo. ¿Cuántas veces en circunstancias nosotros podemos decir o nos avergüenza decir, no que vamos a estar diciendo a cada rato, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te... Porque miren, hoy eso nada cuesta y hasta un montón de gente, ¿verdad? Está en los conciertos, y ponen a hacer señas y todo, bendiciones, y eso no cuesta. Realmente lo que cuesta es ser un cristiano verdadero. En esa época, como en la actual, el ser cristiano no es una moda, no es cool, aunque muchos lo hagan ver así. Pero sería de ver si son creyentes verdaderos. Porque el verdadero evangelio va a ser ofensivo. En ese entonces no era algo que estaba de moda. De hecho, cuando nosotros vemos la historia, el que una persona dijera que era cristiano prácticamente lo condenaba a muerte. Era perseguido, era hostigado, era desechado, era desheredado, era corrido de su trabajo, pasaban hambre, su familia lo denigraba y lo expulsaba de su casa. Ese es el contexto en el cual Pablo le está diciendo, miren, yo no me avergüenzo del evangelio. El falso evangelio, lógicamente que va a agradar. El falso cristianismo va a gustar, pero porque es falso. ¿Por qué si nosotros comparamos Occidente con otras regiones de la tierra, vemos un evangelio y un cristianismo diferente? No que haya varios evangelios, como menciona Pablo en Gálatas. No es que haya varios evangelios. Evangelio solo hay uno, único, el de Dios, el de Cristo. Pero vemos muchas veces nuestros hermanos de la iglesia perseguida en otras partes del mundo que, como decimos, les truena. Gente de verdad cristiana, gente que no le importa ser expulsado de su familia, que se avergüencen de ellos. Y al contrario, cuando nosotros vemos testimonio, lo que ellos dicen, hey, yo no me avergüenzo de ser cristiano. Yo no me avergüenzo del evangelio. Pablo estaba diciendo, miren, yo no me avergüenzo tampoco del evangelio. No tengo por qué avergonzarme del evangelio. Aunque la mayoría diga que somos unos ignorantes, aunque la mayoría diga que somos unos locos, aunque la mayoría diga un montón de cosas, Pablo estaba diciendo, yo no me avergüenzo del evangelio. Qué bueno sería de que cada uno de nosotros pudiéramos apropiarnos de esa palabra que Pablo estaba diciendo de no avergonzarnos. Porque cuando lo hacemos, estamos dando evidencia de que probablemente estamos siendo engañados. Pablo tenía de qué avergonzarse, probablemente. Si nosotros vemos y damos una pasada a Hechos, y vamos a ver algunos versículos, Pablo podría haber dicho, miren, por todo lo que he pasado, esto como que no contiene, ¿verdad? El evangelio como que no va conmigo y mejor me avergüenzo, ¿verdad? Mejor no digo que soy cristiano. Pero Pablo, nosotros vemos en Hechos 16, en Hechos 16, 23 y 24, dice, después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies con el cepo. Pablo estaba predicando en Filipo. Y por eso
fue llevado con Silas y encarcelado. No crean que eran como algunas cárceles, ¿verdad? Que están con plasma, tienen mejor señal que nosotros, ¿verdad? Ahí pega bien la señal y tienen con internet y toda la cuestión. No era así esa cárcel. De hecho, eran muy húmedas, no había luz eléctrica, y dice ahí, no solo la cárcel, es la de más adentro, es la que estaba refundida, allá en lo más oscuro, probablemente con cucarachas, ratas, pasando, y no solo eso, sino que estaban con el cepo, estaban atados. Pablo pudo haber dicho, miren, esto del evangelio no me cuadra mucho. Apuesto que ninguno de nosotros ha estado ni en una cárcel, ni en lo más profundo de esa cárcel, ni en el siglo I, ni atado en un cepo. Y esa persona que padeció eso está diciendo, no me avergüenzo del evangelio. No me avergüenzo del evangelio. En el 17:10 dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. ¿Qué más? Aquí el contexto es que están en Tesalónica predicando el evangelio, siempre con Silas, ¿verdad? Haber dicho, este es mi amigo, ¿a dónde me trae, verdad? Pero realmente hacían un extraordinario equipo. Siempre con Silas, predicando en Tesalónica. ¿Y qué fue lo que pasó? La gente se ofendió, la gente se enojó, porque el verdadero evangelio sí iba a ser ofensivo. Ya vamos a ver por qué. Y son echados de Tesalónica de noche. De noche. Sacado a escondidas de Berea. Eso lo vemos ahí cerca en el 14. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo quedaron ahí. En Hechos 17:32, miren los eruditos, los sabios, los filósofos que estaban ahí de las escuelas de los epicúreos y de los estoicos, le dicen, estando en Atenas, en la cuna, en la ciencia, ¿verdad? Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, porque eso incluye el evangelio, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Pablo, vos estás loco. De primero nos llamaste la atención porque pensábamos que era alguien que era un nuevo filósofo, a traer una nueva enseñanza y que iba a ser bien fumada. Pero cuando tú estás diciendo de que Dios ha enviado a su Hijo, de que es un Dios único, exclusivo, que no hay ningún otro Dios y que todos estos son imágenes y dioses falsos, y habla de la resurrección de Cristo y por lo tanto de la resurrección de los creyentes, la gente le dice, no queremos oír. Son despreciadas sus palabras. Cuando estaba en Corinto es tratado como un insensato. Cuando estaba en Galacia es apedreado. ¿Alguno de nosotros ha sido apedreado alguna vez por compartir el evangelio? Creo que no. Pues esa persona que fue muchas veces a la cárcel, que fue insultado, tal vez algún insulto, tal vez alguno, ¿verdad? Pero que había sido insultado, que había sido sacado de noche, que había sido tomado de loco, de insensato. Esa persona, Pablo, le estaba diciendo, yo no me avergüenzo. No me avergüenzo del evangelio. No me avergüenzo de proclamar esas buenas noticias. No me avergüenzo de decir que soy cristiano. No me avergüenzo de decir que soy creyente. A pesar de todo lo que Pablo sentía, todo lo que había pasado, él sentía ansiedad y un fervor y una pasión por predicar el evangelio. Y por esa pasión y por ese fuego que tenía el apóstol Pablo, pudo ir a casi todo el mundo conocido, sin avión, sin carro, sin bicicleta, a pura patrol,
caminar. Y no andaba con zapatos tenis para correr, ¿verdad? O que sean súper cómodos y que hasta salte, ¿verdad? Y tenga ahí almohadillas y todo eso. No. Lo hizo sin tecnología, sin internet, sin ninguna de esas cosas. Lo hizo porque, lo vamos a ver a continuación, tenía el poder de Dios. ¿Cómo este hombre pudo proclamar esas buenas noticias? Porque no se avergonzaba. Es paradójico que se diga que El Salvador tiene muchas personas cristianas, pero la situación que nosotros vemos en la realidad nos haría pensar si realmente somos solo simpatizantes o somos que nos agrada ir a las iglesias o realmente somos verdaderos creyentes. Acá estaba expresando que a pesar de todo lo que había pasado, él jamás se avergonzaría. Y no se iba a avergonzar ahí donde estaba, escribiendo en Corinto, y donde todo había pasado, y donde había ido a Tesalónica, a Berea, a Atenas y en todo lugar. Él nunca se avergonzó del evangelio. Y Pablo está diciendo, yo no me he avergonzado acá y mucho menos me voy a avergonzar cuando vaya allá a Roma. Y si me toca porque Dios me ha escogido para ir a predicar a las autoridades y a los que están en eminencia, pues tampoco me voy a avergonzar de ir a decirle a César que Él no es Dios, que Jesús es el Señor. Él no se iba a avergonzar de eso. Porque es fácil decir Dios te bendiga y estar en una iglesia, pero lo difícil es afuera. ¿Qué tal cuando nosotros estamos con otras personas que no son absolutamente nada que ver con un creyente? Cuando estamos ante las autoridades, nos vamos a acoplar a lo que ellos dicen porque no hay que caer mal. A Pablo lo menos que le importaba era caer mal. Lo que a Pablo le interesaba era proclamar el evangelio de Dios. Y por eso es que él iba a cualquier parte, ante cualquier persona, ante cualquier entidad, ante cualquiera. Y decía, no me avergüenzo del evangelio. Ni aunque lo ridiculizaran, ni a pesar de las críticas, ni a pesar de la persecución física que tuvo el apóstol Pablo, él nunca se avergonzó del evangelio. Al contrario, tuvo más denuedo para poder expresar esas buenas nuevas de salvación y decirle, miren ustedes, el único Dios, el exclusivo Dios, el verdadero Dios ha enviado a Jesucristo, su Hijo, para salvarles a ustedes que estaban muertos en delitos y pecados. Sabemos que el evangelio no es atractivo, sino intimidante y repulsivo para aquellas personas que no son salvas, porque les va a ofender. Va a ofender el sistema espiritual de maldad que está gobernando el mundo en la actualidad. Un mundo que está lleno, que no tiene piedad y que no tiene temor de Dios. ¿Por qué? Porque el verdadero evangelio, mis hermanos, el verdadero evangelio va a sacar a la luz el pecado. No te va a hacer sentir bien. El verdadero evangelio de Dios va a sacar a luz la maldad, lo podrido, lo incapaz que es el ser humano de poder salvarse. Y eso va a ser ofensivo. Va a ser ofensivo porque va a demostrar lo completamente depravado que es el ser humano y lo incapaz que es él de agradar a Dios a pesar que haga buenas obras. A pesar de todo lo que bueno que esa persona puede hacer. Porque alguien puede decir, no, pero yo soy buen padre, pero yo soy buena madre, pero yo educo bien a mis hijos, yo doy aquí, yo ofrendo allá, yo... Pero cuando le dicen, no, eso delante de Dios no cuenta. Y aunque tú digas que eres una persona buena, la Biblia dice que tú estás muerto. Y estás muerto en delitos y pecados. Claro, el falso evangelio, como no ofende y lo que va a hacer es hacer sentir bien a las personas, esas iglesias están abarrotadas. A esas iglesias les gusta ir a muchas personas. Les va a agradar. ¿Por qué? Porque no van a exponer el pecado. ¿A quién
humanamente no le gusta que le hablen solo de prosperidad. ¿A quién no le gusta que solo hablen de que si Dios te va a bendecir, que Dios te va a bendecir, Dios te va a bendecir y Dios te va a dar más y Dios te va a multiplicar y dale que tú eres el campeón y dale que tú eres lo mejor que ha existido y dale? Pero la Biblia, el Evangelio, el verdadero Evangelio no expresa eso. El Evangelio declara que el ser humano es incapaz de poder salvarse. Ese Evangelio, esas buenas noticias, Pablo decía, no me avergüenzo. No me avergüenzo. Y tanto así que no se avergonzó, que fue encarcelado en Roma y fue asesinado por el emperador. Tanto así entendieron los hermanos de la iglesia de Roma en ese siglo I, que no se avergonzaron y prefirieron ir a las catacumbas, esconderse allá, huir. Pero nunca negaron a Jesús. ¿Cuántos de nuestros hermanos de la iglesia primitiva murieron en ese coliseo romano? Que hoy podemos ver una foto, qué espectacular y todo eso, pero esas arenas están empapadas de la sangre de esos mártires. De personas que dijeron, no me importa ni siquiera mi propia vida, no me importa ni siquiera morir desgarrado por un león. No me importa eso. No nos vamos a avergonzar del Evangelio. Y aunque estuviera viendo a su esposa y aunque estuviera viendo a su hijo siendo asesinado, siendo torturado, estas personas decían, no me avergüenzo del Evangelio. No me importa lo que pase. No me importa lo que pase. Yo jamás voy a renunciar, jamás voy a negar la fe, jamás voy a negar que Cristo es mi Señor y mi Salvador. Eso es lo que estaba enseñando Pablo. Eso es lo que nos enseña Pablo en la actualidad. De no avergonzarnos. Si muchas personas andan pecando y haciendo otras cosas y lo andan haciendo a la luz del día. Y no se avergüenzan. Pero muchas veces nosotros nos avergonzamos. El verdadero Evangelio declara abominable el orgullo humano y la justicia que es por las obras como algo carente de valor ante Dios. No hay nada que el ser humano pueda hacer para ser salvo. Absolutamente nada. Porque es el Evangelio de Dios. Si volvemos a Romanos, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. No me avergüenzo. Pero ¿por qué, Pablo, a pesar de todo lo que has pasado, cómo es posible que te hayan insultado, que hayas sido latigado, que hayas naufragado, que hayas pasado hambre, que hayas pasado un montón de cosas, Pablo? ¿Cómo es posible que nos digas que no te avergüenza del Evangelio? Bueno, porque el Evangelio es poder de Dios. Esa es la razón por la cual Pablo decía y sacaba pecho, no me avergüenzo del Evangelio. Es poder de Dios. La palabra utilizada es dunamis, que viene la palabra dinamita, pero no como algo explosivo que ¡pum! Y ya reventó el cohete y ya estuvo. Más bien como un dínamo, un generador de energía, porque el cristianismo, así es, el cristianismo se vive a diario. No puedo decir, yo en aquel tiempo hice una oración y como ya hice esa oración yo puedo vivir como yo quiera. Ese dunamis, ese poder, ese dínamo que va produciendo energía es todos los días, hasta que Cristo venga o hasta que nos muramos. Por lo tanto, el Evangelio lleva implícito la omnipotencia de Dios. La omnipotencia de Dios. Y ese es el único poder para salvar al ser humano. No es por la excelencia de las palabras o de sabiduría o del magnetismo o del carisma o de la vehemencia que pueda tener el predicador. No es por lo bonito que predique alguien. Esa persona se salva porque el Evangelio es poder de Dios. Por eso es que el ser humano se salva. En 1 Corintios 1:18 se menciona de que
Así como en la actualidad, en aquel tiempo decían, hey, eso es locura. Ese evangelio es locura. Pero la Biblia declara que es poder de Dios. Y el evangelio es eficaz por eso. El evangelio puede transformar, puede cambiar, porque es poder de Dios. No es un poder humano, no es decisión humana. El evangelio cambia y transforma porque es poder de Dios. Es la extensión y es la expresión más grande del poder de Dios. Solamente el poder de Dios puede salvar al ser humano. Este evangelio va más allá de hacer sentir bien al ser humano, o que se sientan buenas personas, o que no se sientan tan malas. Esas falsas filosofías, o la psicología, o el evangelio de la prosperidad, o los falsos apóstoles y profetas, no tienen absolutamente ningún poder para quitar el pecado del ser humano. Por eso es que es falso decir, nada más el poder de Dios es que te puede hacer salvo y es el que te puede dar el Espíritu Santo. No es un ser humano. Jeremías 13:23 dice, el profeta hace algunas preguntas y dice, ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer bien, estando habituados a hacer el mal. ¿Podrá cambiar? ¿Podrá el leopardo decir, no, a mí ya no me gusta este pellejo que tengo, esta piel que tengo, me voy a poner una de elefante y la voy a mudar, ¿verdad? Y yo voy a declarar que voy a mudar esa piel y voy a tener una piel de elefante y lo voy a creer y lo voy a declarar y lo voy a declarar y voy a decir, no, es que así va a ser, así va a ser, así va a ser, así va a ser? Jeremías le dice, ¿podrán hacer eso? ¿Podrá el leopardo quitar sus manchas? Entonces, ¿cómo ustedes van a poder hacer el bien? Dice Jeremías, hablándole a la nación de Israel, estando habituados a hacer el mal. El hombre no tiene en sí mismo el poder para cambiar su naturaleza. Absolutamente no puede hacer nada, no puede cambiar su naturaleza. La Biblia es clara en decir que el ser humano no puede ser cambiado ni salvado espiritualmente por buenas obras, por asistir a la iglesia, por ser miembro de una iglesia, por rituales o por cualquier obra humana. Es más, la Biblia declara que ni aún cumpliendo la ley, aunque pudiera el ser humano, aunque no es posible, pero si pudiera cumplir toda la ley y todos los mandamientos, aún así no podría ser salvo, porque la ley nunca fue dada por Dios para salvar. La ley fue dada por Dios para mostrarnos qué tan pecadores somos y qué tan alto es el estándar de Dios, la santidad de Dios, que nosotros decir, wow, es imposible que yo llegue a ese estándar y la ley me está mostrando que soy un pecador, que es imposible llegar a Dios y por lo tanto a lo único que puedo apelar es a la gracia de Dios. Eso es lo que muestra la ley, no es para salvación. El poder de Dios se manifiesta claro en la creación y nosotros vemos toda la creación, la maravillosa creación de Dios. Hay muchas manifestaciones, pero en donde vemos la expresión más extraordinaria del poder de Dios es en lo que sigue a continuación y volvemos a Romanos. Porque no me avergüenzo del Evangelio, Romanos 1:16, porque es poder de Dios. Mis amados hermanos romanos, les decía Pablo, este no es poder que venga mío. Este Evangelio, estas buenas noticias no son buenas noticias de Pablo, no son buenas noticias de Pedro, no son buenas noticias que vienen de la iglesia de Jerusalén. Mis amados, este Evangelio, estas buenas noticias, no me avergüenzo porque es poder de Dios y es
para salvación. Es en la salvación del ser humano en donde se expresa el poder de Dios. Si nosotros nos admiramos con esas fotos del universo, de las galaxias, de las estrellas, de los animales, de la vegetación, de toda la tierra, si nosotros nos admiramos con esa expresión del poder de Dios, pues eso no es nada comparado con el poder que Dios expresa en la salvación del ser humano. Porque es poder para salvación. Aún el poder para sanar. Me acuerdo en unas enseñanzas que había en el bíblico, ¿verdad? Que veíamos en videos, que mencionaba ahí un hermano de que cuando habían en una campaña en África y todo, y ellos veían como personas que no tenían brazos y se iba formando el brazo. O vemos al ministerio de T.L. Osborne cómo fue utilizado por Dios para incluso resucitar personas que habían fallecido y cosas así extraordinarias. ¿Cuántas veces vemos testimonios que dicen no tenía útero y salía embarazada? O no tenía un riñón y me hicieron otra ultra y ahí está el riñón. O no me funcionaba tal cosa. Vemos sanidades extraordinarias. Pero aún esas sanidades se quedan pequeñitas. Aunque nosotros nos quedemos con la boca abierta y ciertamente Dios sigue sanando. Porque es el mismo, lo hizo ayer y lo va a hacer ahora y lo va a hacer siempre. Mientras estemos aquí en la tierra, porque en el estado eterno ya no va a haber enfermedad. Pero aún eso se queda pequeñito con el poder que Dios expresó en la salvación del ser humano. La mayor manifestación del poder de Dios es traer al ser humano a la salvación, transformar su naturaleza. Y entonces, ese versículo que leíamos de Jeremías, de que si puede el etíope mudar su piel o el leopardo cambiarla, naturalmente no. Como decía Jeremías, ustedes que están habituados a hacer el mal, ¿van a poder hacer el bien? Humanamente no. Pero el poder del Evangelio sí lo puede hacer. El poder del Evangelio de Jesucristo sí lo puede hacer, puede cambiarlo. Cuando está hablando de salvación, está hablando de liberación y de rescate. ¿Cómo vemos expresado ese poder? Veamos Efesios 2:1. Y Él, es decir, Jesús, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Como vemos, tal vez no veamos aquí que le apareció un nuevo brazo, pero cada vez que alguien es salvado, que alguien que estaba muerto espiritualmente, y el poder del Evangelio de Dios hace que ese muerto tenga vida juntamente con Cristo. Ese es el poder del Evangelio. El estado de todo ser humano es de mortandad. Está muerto en delitos y pecados. Pero el poder del Evangelio le da vida. El poder del Evangelio lo transforma. Siempre ahí en Efesios 2:3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Entonces no solo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, sino que también dice que éramos hijos de ira. Por lo tanto es falso aquello que dice, no, todos somos hijos de Dios. No es así. No es así. Somos, antes
de que Jesús nos salve y antes de que el poder del Evangelio actúe en nosotros, estamos muertos en delitos y pecados y éramos hijos de ira. Hijos de ira. Pero nosotros nos vamos y volvemos a Romanos 8 y dice, Romanos 8, 14, 16. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Él no solo nos da vida, sino que nos hace hijos suyos. Ahí si nosotros seguimos leyendo el resto de ese capítulo 8, dice que nos ha hecho coherederos con Cristo, nos ha adoptado. Dios pudo haberse quedado y decir, vaya chivo, te perdono, hasta ahí nomás. El poder del Evangelio va más allá. El poder del Evangelio dice, este estaba muerto en delitos y pecados, le doy vida. Le doy vida juntamente con Cristo. Y no solo lo dejo ahí, sino que lo adopto. Y ahora que, antes que este era hijo de ira, hoy digo, es un hijo de Dios. ¿Ven cómo cambian las cosas? ¿Ven cómo cambia aquello de, tú eres lo mejor, tú eres lo más grande, tú eres extraordinario? Antes de Cristo eso es falso. El ser humano es pecador, está muerto. Dios está airado todos los días con el impío, dice la palabra. Por lo tanto, tanto el pecador como el pecado, Dios está airado con eso. Pero el poder del Evangelio da vida. Y el poder del Evangelio te adopta. Nos adopta. Y Dios nos dice, bien, ahora tú eres hijo. Entonces sí, todas esas promesas son nuestras, pero ¿en quién? En Cristo Jesús. Si nosotros vemos, cada vez que menciona promesas, siempre va en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. En Colosenses 1:13 dice que nosotros estábamos en el reino de las tinieblas. Y hoy el poder del Evangelio nos lleva al reino de su Hijo amado. Y por eso es que en Efesios dice que estamos en lugares celestiales. Ese es el poder del Evangelio para salvación. Lo que antes no tenía ninguna oportunidad. Nosotros no teníamos ninguna oportunidad. Hijos de ira, muertos en delitos y pecados, en el reino de las tinieblas, hijos de desobediencia, haciendo la voluntad de el padre Satanás, esos que no tenía absolutamente nada, nada bueno, hermanos, nada bueno hay en el ser humano, nada bueno. Pero el poder del Evangelio de Dios, el poder de la gracia de Dios, el poder de la misericordia de Dios, nos vio ahí y ese poder actuó en nosotros y nos salvó. Ese poder nos hizo hijos suyos. Y esos pecadores que antes éramos, la palabra de Dios dice, Colosenses 1:23 y Efesios 1:4, que hoy somos santos. Sin necesidad que prueben de que hemos hecho un milagro, sin necesidad que prueben de que si eso es verdad y que lleven unos fulanos ahí, de entonces decir, tú eres primero beato y después tú sos santo. No, el poder del Evangelio es tal que dice que si tú eres salvo, tú eres santo. Por eso es que en las cartas Pablo siempre se dirigía a todas las iglesias, a los santos de Colosas, a los santos de Efesios, a los santos de Corinto, a los santos, a los santos, a los santos. ¿Por qué? Ese es el poder de Dios. Ese es el poder del Evangelio de Dios, del verdadero Evangelio de transformarnos en pecadores, en vil pecadores, en santos. Y hoy somos, sí, somos santos no porque nosotros lo digamos, sino porque Dios lo dice.
Y si el juez máximo de todo el universo, el juez supremo de todo el universo, ante quien nadie puede apelar porque no hay nadie más arriba de él, dice que tú y yo somos santos y que somos perdonados y que tenemos una nueva vida en Cristo y que somos hijos de Él, es porque así lo somos. Y entonces tenemos que creerlo, no podemos seguir dudando. Por eso, mis hermanos, ¿cómo nos vamos a avergonzar de este evangelio? ¿Cómo podríamos avergonzarnos de la expresión del poder de Dios? Y esto es para todo aquel que cree. Tan sencillo lo puso el Señor. Es para todo aquel que cree. Nosotros lo vemos ahí. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, para salvación a todo aquel que cree. Esa palabra creer lleva la idea de confiar, de abandonarse en alguien. Y por la expresión del verbo que se menciona ahí, nosotros lo podríamos traducir que esté creyendo. Que esté creyendo. Porque mis hermanos, de eso se trata, de seguir creyendo. Dijo Jesús que iban a venir dificultades, ciertamente. Pero dijo, confiad, yo he vencido al mundo. Por eso es que seguir creyendo, seguir creyendo, seguir creyendo. Por eso es que estamos acá, por eso es que seguimos perseverando, por eso es que seguimos aprendiendo, por eso es que nos seguimos congregando, por eso es que nos seguimos edificando uno a otro, porque necesitamos seguir creyendo todos los días, a pesar de las circunstancias, a pesar de todo lo que pueda venir. La salvación, por lo tanto, no es una mera profesión verbal de decir que soy cristiano. No equivale a la moral o al bautismo o a autodisciplina. La salvación es creer en Jesús como Señor y como Salvador. Esa es la verdadera salvación. Muchas veces a la gente le gusta más decir, sí, Jesús es mi Salvador y chivo, ¿va? Pero el hecho cuando nosotros vemos si Jesús es Salvador, inmediatamente se convierte también en Señor. No podemos decir solo es mi Salvador. Jesús también es Señor. Y depositar la confianza en la obra expiatoria de Cristo. Confiar que Dios movió todo su poder en hacerse hombre, en venir como un niño, como un ser humano, como cualquiera de nosotros, pero sin pecado, sin mancha, puro, perfecto, que anduvo ministrando y predicando el Evangelio, las buenas nuevas. Y ciertamente en el Evangelio va incluido la sanidad, porque es parte, nosotros lo vemos en el ministerio de Jesús, y no podríamos obviar eso. Dios también está interesado en sanar los cuerpos, pero la mayor expresión del Evangelio, de la proclamación, cuando Cristo estaba en la tierra, decía, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse. Porque Jesús iba más allá de la mera sanidad. Todas esas personas que fueron sanadas al final murieron. Pero sus almas, las almas de aquellos creyentes verdaderos, está con Él en la actualidad. Y cuida tanto de nosotros el Señor y nos quiere de una manera integral, cuerpo, mente y espíritu, que Él no solo le interesa nada más el alma, también le interesa el cuerpo, porque la Biblia dice que nos va a dar un cuerpo glorificado, un cuerpo perfecto. Por lo tanto, también Él se interesa de lo material y también se interesa del cuerpo, que nos va a dar uno nuevo. Si no, Él se hubiera quedado así, salvación del alma y ya estuvo. Pero que la salvación, el poder, el evangelio transforma y cambia absolutamente todo el ser humano. Espíritu, mente y cuerpo. Tal es la expresión del poder de Dios. Es ese poder
que puede transformar. Es ese poder que nosotros vemos en la Biblia y el ejemplo de Pablo es uno de ellos. Como aquel que estaba teniéndole las túnicas, la ropa de unas personas que estaban apedreando al primero de muchos mártires que han habido y que hay en la actualidad, llamado Esteban. No, hombre, no las tiren al suelo, yo se las voy a tener para que agarren bien, ¿verdad? La piedra más grande y esa ropa no les estorbe, quítese la túnica para que puedan tener un mejor movimiento del hombro, ¿verdad? Y denle con todo. Él lo tenía ahí. Y ese que pensaba que era un erudito en las cuestiones judías, que se decía ser fariseo de fariseo, un celoso, se topó con que era un miserable, un pecador, un hijo de ira y que estaba en las tinieblas. Pero el poder del evangelio lo transformó y lo hizo el apóstol Pablo. Solo el poder del evangelio es capaz de transformar este mundo tan corrupto. Solo el poder del evangelio es capaz de transformar nuestra sociedad. Solo el poder del evangelio, del verdadero evangelio, no ese falso evangelio, no ese evangelio light, no ese evangelio que quiere hacer que las personas piensen que son las mejores. Es el verdadero del evangelio, el verdadero poder de Dios. Es lo único que puede salvar al ser humano. Es lo único que puede hacer que las personas cambien. En su libro El caso de la gracia, escrito por Lee Strobel, entrevista a un pastor que se llama Christopher Lapel. Y él es un camboyano que en la década de los 70, ¿verdad? Su papá era pues, básicamente el médico brujo, ¿verdad? El consejero del príncipe que estaba en Camboya en ese entonces. Y cuando llegaron los comunistas y conquistaron ahí, pues ellos salieron dispersos. Lastimosamente el papá, su mamá y sus hermanos fueron asesinados, fueron obligados a trabajar hasta la muerte. Pero Lapel logró escapar, conoció de la gracia de Dios y se fue para Estados Unidos y hoy es un pastor. Pero él, no olvidando sus raíces, fundó una iglesia en Camboya. Ahí, en el 95, dando conferencias acerca del liderazgo, conoció a una persona que se hacía llamar Han Ping. Y en esas conferencias de liderazgo, Han Ping, que era un profesor de matemática, aceptó, reconoció ese sacrificio, oyó la voz del Espíritu Santo y pudo reconocer a Jesús como Señor y Salvador. El poder del Evangelio llegó a la vida de ese hombre y lo reconoció como Señor y Salvador. Y siguió llegando y le dijo: pastor, he hecho mucho daño, no creo que mis hermanos me puedan perdonar. Pero él le dijo lo que dice la palabra, de que todos nuestros pecados son perdonados en Cristo Jesús. Y él empezó a ser ministrado y empezó a ir a esas conferencias de liderazgo. Después, Han Ping compartió el evangelio con su esposa fue convertida, compartió el evangelio con sus hijos, también sus hijos conocieron la salvación, porque el poder del evangelio de Dios que es para salvación. Pero en el 99, el pastor Christopher Lapel se queda sorprendido. Uno, porque ve periódicos o las portadas de los periódicos de Camboya, y otro porque un periodista le dice: mire, y usted conoce a un fulanito, baja estatura, orejudo, tal cosa, y él se acordó de Han Ping. Bueno, pues le informo de que ese fulano es el comandante Dodge. El comandante Dodge era el encargado había sido el encargado de
ordenar la ejecución de alrededor de 13,000 personas cuando estaba el gobierno entre el 76 y el 79. Él era el encargado de un lugar que se llamaba el S-21. El que iba ahí nunca salía. Dice que más o menos alrededor solo 7 lograron salir vivos. Y no solo eso, una hermana de este pastor, de Christopher, había sido asesinada y torturada en ese cuartel S-21. Y quien había dado la orden era el comandante Dodge. Pero esta persona había sido cambiada y transformada por el poder del Evangelio. Cuando él reconoció eso, montaron un tribunal auspiciado también por la ONU y él dijo, sí, confieso, yo di la orden para matar a ese montón de personas. Yo era el encargado del S-21 y aunque las demás personas no digan nada y digan, no, yo no tuve nada que ver, no existía ese lugar, eso así fue, lo confieso. Y le pido perdón a todas esas personas y le pido perdón a todas esas familias a las cuales les hice daño. Pero ahora soy cristiano. He sido cambiado por la gracia y el poder de Jesús. ¿Saben? Esta persona todavía está preso porque lo declararon culpable y es cadena perpetua. Pero él dice, aunque estoy en la cárcel, soy el hombre más libre de todo el planeta. Así es el poder del Evangelio de Dios, que pudo transformar a esta persona, el que antes era comandante Dodge, en un asesino, que había ejecutado y había dado no solo un balazo y ya estuvo, eran torturas. O sea, ese era un centro especializado en torturas. Eso era lo que dirigía él. Pero Dios, que es rico en misericordia, nos ha dado vida juntamente con Cristo. Por eso es que uno de mis versículos top 10, ¿verdad? Es Romanos 5:8, que dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hace más de 2000 años Cristo murió. ¿Cuándo lo recibimos nosotros? Algunos pueden decir hace 10, 15 años, otros 20 años, otros el año pasado, otros este año. Pero Cristo ya había muerto por nosotros. Y el poder del Evangelio es que, como lo expresa Pablo en Corintios, no solo Cristo padeció por nosotros, no solo Cristo murió por nosotros, sino que Cristo resucitó. Y esa resurrección es una evidencia, por eso es que dice Pablo, que si no hubo resurrección, vana es nuestra fe. El Evangelio es así de completo, el Evangelio es el poder de Dios. Por eso es que Pablo manifestaba siempre, no me avergüenzo del Evangelio. Cuando nosotros cantamos esa alabanza que dice que el Evangelio es para destruir toda potestad y traer luz en la oscuridad, para rescatar al hombre de pecar, es el Evangelio de Dios. Para proclamar al hombre libertad, nueva vida al que no puede más. Para los que lloran, nació Jesús. Es el Evangelio de Dios. Y a Dios sea la gloria, y a Dios sea la gloria, y a Dios sea la gloria, es el Evangelio de Dios. Para redimir a su pueblo de toda lengua, tribu y nación. Derramó su sangre por su amor. Es el Evangelio de Dios. Él resucitó, la muerte venció. Cual ladrón en la noche vendrá y para siempre con su esposa reinará. Es el Evangelio de Dios. Ese es el poder que nosotros proclamamos como creyentes. Ese es el poder del Evangelio de Dios y por lo tanto es a Él que se debe toda la gloria. Vamos a orar.
Señor, te bendecimos en esta hora. Reconocemos nuestra pobreza espiritual que antes teníamos. Señor, pero reconocemos tu gracia salvadora. Ahora que tenemos el Espíritu Santo, ayúdanos a no avergonzarnos del Evangelio, a proclamarlo a los cuatro vientos, que ese Evangelio no es poder humano, que ese Evangelio no viene del ser humano, que ese Evangelio es el Evangelio de Dios, y que ese Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Gracias porque escuchamos esas buenas noticias. Gracias por esas personas como el apóstol Pablo, que no se avergonzó del Evangelio y pudo proclamar las buenas noticias. Gracias por esas personas que tú utilizaste como heraldo de dar buenas noticias y que por medio de él nosotros pudimos escuchar del Evangelio de Cristo. Te damos gracias por esas personas. Y cada uno de nosotros, hermanos, sabe a quién persona utilizó el Señor para traernos a sus pies. Y sería bueno en este momento que le agradezcamos a Dios por esa persona. Porque si esa persona se hubiese avergonzado del Evangelio y no hubiese hablado del Evangelio, probablemente nosotros no estuviéramos acá. Probablemente nosotros estuviéramos muertos en delitos y pecados y fuéramos hijos de ira y estuviéramos en el reino de las tinieblas. Pero esa persona, ese hombre o esa mujer, no se avergonzó del Evangelio y fue utilizada por Dios. Fue un instrumento de Dios para proclamar el Evangelio de Jesucristo. Gracias, Señor, por esa persona que tú utilizaste en tu soberanía. Gracias porque tuviste misericordia de mí. Gracias porque yo no quería nada contigo. Gracias porque yo ni te andaba buscando. Pero tú me buscaste. Tú siempre das el primer paso. Porque no hay justo ni aun uno. No hay quien haga lo bueno. No hay quien busque a Dios. Pero Dios que es rico en misericordia. Pero ese Dios que muestra su amor para con nosotros. Que Cristo Jesús en la cruz del Calvario estaba muriendo por cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por esa salvación tan grande. ¿Cómo nosotros la vamos a descuidar? ¿Cómo nosotros vamos a menospreciar esa salvación tan grande? Señor, perdónanos si nos hemos avergonzado en alguna ocasión del Evangelio. Perdónanos si hemos negado que somos cristianos. Perdónanos. Danos el poder